Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar que tiene lugar con motivo o en el marco del proyecto SIC Spain y que tiene como SIC Spain 2.0, que es un proyecto realizado por un consorcio de entidades españolas liderado por INCIBE. Y este seminario forma parte de las acciones previstas por EUKIDS Online, que es el grupo de investigación español de la red europea EUKIDS y que pertenece a la Universidad del País Vasco. Como organizadores de este seminario, pues tengo el placer de que me han invitado a realizar la presentación y la moderación. Mi nombre es Jorge Flores y pertenezco a Pantallas Amigas. El seminario, este webinar, tiene como nombre Competencias Digitales y Educación Reglada. Y como subtítulo o aclaración podríamos decir que va relacionado con la transformación digital en la escuela. Tenemos el placer de contar con tres invitadas excepcionales. En primer lugar, la doctora Mayalen Garmendia, que es, vamos a decir, de la casa porque pertenece a la red, al equipo de investigación UKIDS Online y va a contar, o nos va a contar, luego veremos un poquito el detalle, va a hablar de la realidad en España. Tendremos también a la doctora Cristina Ponte, que está participando en un proyecto europeo pues muy interesante. Y por último tendremos, ella es de Portugal, pero el proyecto es de ámbito europeo. Y luego tendremos la experiencia de Isabel Pávez, que es una doctora que ha basado la investigación en el entorno rural, en una realidad de Chile a partir de la pandemia. Agradecemos, por supuesto, pues al proyecto que ha hecho posible este seminario. Agradecemos también a las personas que han querido, participar y verlo. Tendrán luego ocasión de verlo grabado. Y por supuesto a las dos invitadas de excepción que han hecho un esfuerzo importantísimo en estar presentes y en preparar esta presentación, en especial a la doctora Ponte, porque aunque inicialmente estaba previsto que lo hiciera pues en inglés, que para ella era más fácil que el castellano, pues bueno, ha hecho un esfuerzo para desde el portugués poderlo plantear en castellano, pues para las personas que lo van a seguir en este caso y en directo. Si les parece, en primer lugar, pues me gustaría presentar a la primera ponente, que es la doctora Mayalen Garmendia. Bienvenida, Mayalen, a tu casa. Y bueno, voy a decir brevemente su perfil curricular y voy a introducir su ponencia para luego darle paso. Mayalen Garmendia es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Desde el año 2006 forma parte del equipo español de la red EUKIDS Online, que viene a significar algo así como Menores en la Red. Equipo que dirige desde el año 2009 y que pertenece al Grupo A del Sistema Universitario Vasco de Investigación. Ha participado en más de una quincena de proyectos de I+D financiados por diferentes organismos públicos y en otros tantos contratos con empresas y o administraciones. Es profesora visitante en las universidades de Stanford y Edimburgo y colabora habitualmente con organismos gubernamentales como pueden ser Red.es o INCIBE, con organizaciones del calibre pues, de UNICEF. Lo que nos va a presentar a continuación la doctora Garmendia pues tiene por título Experiencias de los docentes de educación primaria en la alfabetización digital del alumnado, que realmente es una realidad de conocer muy necesaria, pero que desgraciadamente quizás no haya demasiada literatura o investigación al respecto, ¿no? Porque es una realidad, entre comillas, muy cambiante, lo que pasa es que actualmente tiene una especial relevancia. La investigación, en este caso, que nos va a presentar los principales resultados, analiza a través de las voces del profesorado, es un estudio cualitativo, las experiencias de implementación de las TIC en educación primaria en un escenario de confinamiento y posterior pandemia, en el que los docentes se vieron obligados a pasar de la docencia presencial en el aula a la docencia online. Aunque los docentes y las docentes muestran una actitud positiva hacia la implantación de estas nuevas herramientas, se aprecia una doble brecha digital entre diversos centros. La brecha tecnológica, relativa a la accesibilidad, uso de dispositivos y de la red, y la brecha de uso que se relaciona con la necesidad de mejorar las competencias digitales de algunos docentes.
Si bien las diversas administraciones han reaccionado con rapidez al tratar de paliar la primera de estas dos brechas, la segunda es aún una asignatura pendiente. Bueno, pues sobre este interesante análisis nos va a ilustrar ahora la doctora Mayalen Carmendia. Cuando quieras, Mayalen. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Jorge Flores, por tu presentación. Bien, bueno, nos vamos a centrar sobre las experiencias en la alfabetización digital del alumnado entre los docentes de educación primaria. Bueno, brevemente voy a tratar de explicar quiénes somos y por qué nos hemos centrado en este proyecto. Bien, el equipo de la Universidad del País Vasco de UKids Online forma parte de la red del mismo nombre, red europea instituida hace 16 años con el fin de alimentar con base en evidencias las políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad de los menores en la Unión Europea, ¿no? Y por otra parte, esta investigación se centra en el marco del proyecto SIC Spain 2.0, coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Bien, este es el aspecto del informe que se podrán descargar en el link que aparece en la última página de la presentación. Bueno, ¿por qué nos hemos centrado en la escuela, en esta investigación? Bien, llevamos años trabajando, centrándonos sobre todo en la actividad de los propios menores y de la familia. ¿Por qué? Donde está demostrado que donde más tiempo pasan en Internet es en el entorno doméstico. Sin embargo, las investigaciones nos han demostrado que las competencias digitales son muy importantes tanto de cara al aprendizaje de los menores, ¿no? A que se beneficien de las oportunidades que Internet les presta, así como también de cara a mejorar su seguridad online. Y también hemos evidenciado que de cara a que desarrollen los menores estas competencias digitales, la escuela puede ser un actor muy, muy importante. Por esta razón, esta vez nos hemos centrado en la escuela. Bien, el objetivo de la investigación consistía en explorar, a través de las voces del profesorado, los retos y oportunidades derivados de la implementación de las TIC en el aula. Entonces, bueno, de esta forma, pues desde una aproximación cualitativa, se organizaron 17 focus groups, uno en cada una de las comunidades autónomas. Debido a la pandemia, estos focus groups se tuvieron que hacer online y en estos focus group participaron 6 docentes de distintos grupos de edad, de distintos tipos de colegio, público concertado, y también había tutores, especialistas, coordinadores TIC, porque más que nada para captar la mayor diversidad posible de experiencias, ¿no? Y los focus groups se desarrollaron en junio. Bueno, precisamente al hilo de esta cuestión quisiera enfatizar nuestro agradecimiento a los docentes que en aquella época del año nos prestaron su tiempo amablemente, pero también aquí, por ejemplo, está la intervención de una maestra de Galicia, ¿no? Que agradece mucho que se les escuche, ¿no? Porque dice que nadie les escucha. Y la verdad es que fue muy loable la implicación del colectivo y su disposición a colaborar, ¿no? Bueno, en cuanto a los retos evidenciados, una de las cosas llamativas es las diversas brechas, ¿no? Habitualmente se habla de la brecha de acceso y uso y de las brechas de competencias, pero hay más brechas, como lo veremos ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las brechas de dispositivos, bueno, a partir del confinamiento, la Administración trató de paliar la brecha de dispositivos proporcionando dispositivos a algunos centros escolares e incluso a algunas familias, ¿no? Pero, y entonces así vemos cómo hay centros que están perfectamente equipados con pizarras digitales, con tabletas, que tienen una tableta para cada niño, que se benefician de distintas aplicaciones, ¿no? Pero, sin embargo, así todo, la dotación de algunos centros es claramente insuficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí algunas intervenciones
en el que comentan que, bueno, centros donde solo hay un ordenador por aula para el profesor y el alumnado, casos como algún otro en el que solo se les ha dado 5 mini portátiles en plena situación de pandemia para un centro de 200 alumnos, o por ejemplo algunos en los que simplemente se les quedan los materiales obsoletos, ¿no? Entonces, claro, pues este es un hándicap importante. Luego, una segunda brecha relacionada con esta es la brecha de conectividad. Entonces, bueno, pues ahí se evidencian grandes deficiencias en la calidad de la conexión, ¿no? Centros donde la conexión es inestable, hay días en los que no hay conexión, o centros en los cuales la conectividad no soporta tantos ordenadores como debiera, ¿no? Entonces, con lo cual no funcionan, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también, y luego también hay otra brecha de conectividad que es mucho más grave porque esta ya no es ocasional, sino que es permanente, ¿no? Entonces se detectó que en determinadas áreas geográficas, pues por ejemplo Galicia, León, algunas de Asturias, zonas montañosas, ¿no? En algún centro de Canarias o Murcia también, pues las deficiencias en la conectividad son permanentes, ¿no? Lo cual es un gran hándicap. Luego, por otra parte, tenemos la brecha de competencias del profesorado, ¿no? Entonces, claro, la falta de competencias digitales entre el profesorado con frecuencia les impide beneficiarse de las oportunidades de las TIC, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay profesores que utilizan, que por falta de competencias utilizan la pizarra digital como si fuera una pizarra normal o, o bueno, entonces, o por ejemplo, también hay algunos que no se atreven a utilizar el dispositivo o por falta de competencias o por miedo al dispositivo en sí, ¿no? Porque, claro, algunas veces ellos mismos denuncian que si falla la conexión, pues tienen que tener siempre un plan B, entonces, con lo cual el coste de preparación de la clase es doble, ¿no? Pues para coste con preparación de la clase con TIC o de la clase sin TIC por si tienen que pasar al plan B, ¿no? Entonces, bueno, en cambio también tenemos docentes que hacen un uso intensivo de las TIC, ¿no? Que hacen todo tipo de actividades digitales con diversos dispositivos y bueno, pues la verdad es que, pero sobre todo eso llama la atención la brecha. Luego otra brecha que se sobrepone a esta es la de las familias, ¿no? Porque claro, inevitablemente si los menores usan las TIC en los centros escolares de forma habitual, van a tener que usarlas para hacer las tareas escolares. Entonces, claro, aquí nos encontramos con la desigualdad entre las familias, ¿no? La desigualdad socioeconómica. Entonces, claro, hay familias que no tienen acceso a la tecnología y, bueno, o que, por ejemplo, no tienen problemas con la wifi, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una docente que denuncia que la wifi hoy en día para determinados colectivos debería ser un producto de primera necesidad, pues como la luz o el agua, ¿no? Y sin embargo, pues en este país no está al alcance de todo el mundo. Y luego otra segunda brecha entre las familias también estaría relacionada con la falta de competencias para que les apoyen a los menores en esas tareas, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí denuncian como hay muchos padres que son analfabetos digitales y también, por ejemplo, esta por otra maestra pues remarca cómo la brecha digital ahonda aún más la brecha social, ¿no? Entonces, claro, si no hay un apoyo pues las diferencias o el riesgo de exclusión es mayor, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver la cara amable de las tecnologías, las oportunidades derivadas de las TIC, ¿no? Que fundamentalmente se centran en dos ámbitos, el aprendizaje y la comunicación con las familias. Bien. Bueno, en cuanto al aprendizaje, es llamativo cómo entre más de un centenar de docentes nadie cuestiona la necesidad de implementar las TIC en la escuela. Esto es algo que está plenamente asumido, ¿no? Entonces, son muy conscientes de la importancia que tienen las competencias digitales para la futura empleabilidad del alumnado y valoran, y por otra parte, valoran también las oportunidades que ofrecen las TIC para un aprendizaje más activo y autónomo del menor, ¿no? O sea, ellos pueden marcar un poco su ritmo
e implicarse más o menos en el aprendizaje dependiendo de sus capacidades y de su interés, ¿no? Entonces, bueno, son muy conscientes, por otra parte, de la necesidad de un cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, pues como apuntábamos antes, no es cuestión de sustituir una pizarra una pizarra corriente por una digital, sino que tratar de exprimir las tecnologías, ¿no? Para que puedan extraerse de ellas todos los beneficios que nos aporta. Entonces, en otro orden de cosas, está claro que el uso de dispositivos y aplicaciones motiva al alumnado. Sin embargo, el alumnado está muy acostumbrado a hacer un uso lúdico, ¿no? Lo cual implica, bueno, pues sí requiere cierto esfuerzo, ¿no? O sea, y hay docentes, entre los que han participado, que utilizan ya las nuevas metodologías, ¿no? A través de, bien sea, por ejemplo, de proyectos cooperativos o la clase invertida, y también reivindican la formación en competencias tanto para ellos mismos como para las familias, ¿no? En cuanto a la comunicación de las familias, bueno, se ha evidenciado que las tecnologías han mejorado la comunicación con las familias y les proporciona la posibilidad de tener una comunicación más fluida, ¿no? Porque antes lo hacían a través de la agenda y además, y ahora pues a través de las TIC pues les permite reunirse más frecuentemente y tener también un mecanismo de retroalimentación, ¿no? La comunicación pasa a ser bidireccional. Y también, en otro orden de cosas, esto ha permitido a que algunas familias sean más conscientes de la importancia de la tutoría, ¿no? De los mecanismos de interacción con el profesorado. Bueno, de cara a la digitalización de los centros, bueno, reivindican una mayor autonomía, ¿no? Que les permita consensuar en los propios centros, dentro del claustro de profesores, tanto los objetivos pedagógicos relacionados con la implementación de las TIC como la formación o medios necesarios para alcanzarlos, ¿no? Entonces, o sea, porque ellos sobre todo se quejan de que anteriormente se les ha dado formación que luego no se ponía en práctica, ¿no? Entonces, bueno, reivindican que ellos mismos consensúen sus objetivos, ¿no? Objetivos relativamente alcanzables y muy relacionados con la práctica, ¿no? Lo cual puede contribuir a generar unas sinergias colaborativas entre el propio claustro de profesorado, y también subrayan que, aunque la implicación de toda la comunidad es esencial, el liderazgo de los equipos directivos es muy importante a la hora de adherirse a diversas iniciativas de la administración pública que les permitan mejorar tanto su formación como su equipamiento, ¿no? Luego, en este orden de cosas, un elemento importante sería la redefinición del coordinador TIC, ¿no? Porque se ve que los coordinadores TIC están bastante sobrepasados. En general tienen una dedicación reducida, pues, generalmente la mayoría de ellos de menos de 2 horas a la semana, que no les permite atender a todo lo que debieran. Y por otra parte también se ha constatado que muchas veces atienden a demandas que no les corresponderían, ¿no? O sea, al final el coordinador TIC hay veces que está haciendo el papel de un informático, por lo que ellos mismos denuncian, ¿no? Claro, lo lógico sería que tuvieran un soporte técnico, ¿no? O sea, pues unos equipos de informáticos, no en el centro, pero unos equipos, por ejemplo, un equipo de reparadores satélite, como dice algún maestro, ¿no? Bueno, que arregle las averías de los dispositivos o las diversas incidencias que pueda haber en los centros escolares, ¿no? Y para terminar, para cerrar el círculo, bueno, la implementación de las TIC en las escuelas no es suficiente para que los menores desarrollen todas las competencias TIC, por lo cual la comunicación de las familias es esencial, ¿no? El contacto y la colaboración con ellas. Entonces, con el fin de que las TIC
la implementación de las TIC no contribuya a la exclusión de determinados colectivos, es imprescindible la colaboración entre instituciones administrativas y de distintos ámbitos y también entre áreas, ¿no? Precisamente orientadas a paliar las carencias de las familias que las familias puedan tener tanto en relación con dispositivos o conexión a Internet, ¿no? Entonces es una forma de fomentar la exclusión entre las familias, ¿no? Y en este caso los fondos, por ejemplo, los fondos europeos de los que se va a nutrir pronto España, pues pueden ser bueno, pues una parte puede estar destinada a estas tareas, ¿no? Y bueno, pues para terminar, también sería interesante organizar talleres con familias para que éstas puedan desarrollar sus competencias digitales, porque además investigaciones anteriores han evidenciado que la institución de la cual las familias están más dispuestas a recibir esta concienciación en TIC o esta alfabetización digital precisamente es la escuela, ¿no? Y esto podría generar un entorno colaborativo entre familias y escuela, ¿no? Y bueno, y sin más, esto es todo por su atención. Ahí están las dos direcciones de YouKids Online, la general y la del equipo del País Vasco, mi dirección de correo electrónico y el enlace desde el cual se podrían descargar el informe. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar tenemos la presentación, la ponencia de la doctora Cristina Ponte. Cristina Ponte es catedrática en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Nova de Lisboa y coordina el Instituto Nova de Comunicación. Con una formación en educación y en estudios de medios y periodismo, tiene una amplia experiencia en la dirección de equipos de investigación interdisciplinarios, internacionales y de gran tamaño también. Miembro de la red EUKIDS Online y coordinadora de EUKIDS Online Portugal, ha colaborado en el proyecto Latin American Kids Online, que forma parte, a su vez, del Global Kids Online. Entre sus principales intereses están los medios de comunicación y las familias, con un enfoque en los niños y las niñas y los medios de comunicación, desde las representaciones hasta las prácticas de estos niños y niñas. Cuenta con numerosas publicaciones científicas sobre los niños y los medios de comunicación y sobre la formación de estudiantes como jóvenes investigadores. Es miembro del consejo editorial de varias revistas, como por ejemplo el Journal of Children and Media y también de la revista Comunicar, que es una revista científica española sobre comunicación y educación. La de la doctora Ponte se llama Y Skills, que viene de Youth Skills, y versa sobre, o tiene por título, Explorando el papel de las habilidades digitales en la educación y el bienestar de los niños. El proyecto nos lo plantea de la siguiente manera. Y Skills propone un enfoque holístico, centrado en el niño, para entender cómo el uso de Internet tiene consecuencias variables para los derechos de los niños a la participación, a la información, a la libertad de expresión, a la educación y el juego, y a la protección contra el daño. El consorcio Youth Skills incluye 15 socios que se han comprometido activamente a cumplir los objetivos del proyecto. Para alcanzar estos objetivos, el Youth Skills reúne a los principales centros internacionales de investigación sobre estudios de los medios de comunicación, ciencias de la comunicación, investigación sobre la juventud, psicología, pedagogía, derecho, neurociencia educativa y sociología. Bueno, pues damos paso ahora a la doctora Ponte para que nos cuente ya los detalles y los hallazgos de este interesante proyecto. Boa tarde, buenas tardes, buenos dias. Queria começar por agradecer à equipa do YouKids Online de Espanha o convite para apresentar este projeto. Vou falar em português porque o meu portunhol é muito mau. Espero que seja possível seguirmos a comunicação. Tenho uma apresentação com um PowerPoint em castelhano e certamente
isso vai ser facilitador. Eu queria começar, como disse, por agradecer o convite para apresentar este projeto. Vou então partilhar a tela. O projeto chama-se, é o projeto Use Skills, e o propósito desta comunicação é apresentar alguns dos resultados deste projeto que se foca nas competências digitais, em castelhano, habilidades digitais, para a educação e o bem-estar das crianças e dos adolescentes. O projeto a minha comunicação tem uma estrutura com estes pontos. Vou começar por fazer uma breve descrição do projeto e apresentar alguns dos primeiros resultados. A análise de dados secundários, entrevistas e debates, como construímos um indicador conceitual e os resultados do primeiro momento da recolha longitudinal. Este projeto tem na sua base uma definição de habilidades digitais, em inglês Digital Skills, que vai buscar a definição da União Internacional para as Telecomunicações, associada às Nações Unidas, e como podem ver, essa definição sublinha que as habilidades envolvem tanto a capacidade para usar as tecnologias de um modo que seja positivo, que permita conseguir resultados benéficos e de alta qualidade na vida cotidiana, para si e para os outros, e também uma dimensão preventiva, no sentido de permitir reduzir os danos potenciais associados aos aspectos mais negativos da atividade digital. Com esta dupla vertente de que as competências, as habilidades são tanto viradas para a aquisição destes aspectos benéficos como para a gestão dos riscos, digamos, e dos potenciais danos. O projeto Use Skills foi construído a partir desta ideia de que os ninhos, as crianças, os adolescentes estão a crescer, são a primeira geração que cresce num ambiente fortemente digital, não é? Um ambiente marcado por essa digitalização que tem um forte impacto. E, portanto, é nosso propósito maximizar o impacto positivo a longo prazo, estimulando a resiliência para enfrentar os danos, e para isso importa melhorar as habilidades digitais. Do lado esquerdo, nós vemos aqui 3 passos para conseguir atingir esse objetivo. Um conhecimento profundo das competências digitais, incluindo as competências digitais de adolescentes que estão em situação de risco, uma melhor medição das competências digitais e sermos capazes, no final do projeto, de traçar um modelo explicativo e virado para o futuro sobre o papel das competências digitais para o uso e o bem-estar das tecnologias. O consórcio deste projeto envolve 15 entidades de 13 países e entre elas a European Schoolnet, e tem uma diversidade de formações científicas. O projeto combina várias metodologias e tem como grupos-alvo adolescentes, sobretudo adolescentes, a academia, responsáveis políticos, profissionais de educação.
O que é que são os primeiros resultados? Uma vez apresentado o projeto, nós começámos por fazer uma coisa que foi a análise dos dados secundários. O que é que já está estudado sobre as competências digitais nas crianças? Fizemos duas análises. Uma primeira análise que se baseia em 100 estudos recentes, entre 2010 e 2020, e uma segunda análise que tem como base o estudo do YouKids Online, um estudo europeu, no qual a Espanha também participou, e estes dois relatórios estão disponíveis no site do projeto. De uma maneira muito breve, direi que a maior parte dos 110 estudos que vinham de 64 países, a maior parte desses estudos tem como origem os Estados Unidos e a Europa. Há muito mais estudos sobre o que é que ajuda às competências digitais, portanto, o grupo dos antecedentes, do que estudos sobre porque é que as competências digitais importam, ou seja, sobre as consequências das competências digitais. Como podem ver aqui nos antecedentes, nós temos características individuais das crianças e dos adolescentes, questões relacionadas com o seu contexto familiar e escolar, com a sua ligação com os pares, com o facto de viverem em espaços urbanos ou rurais, com o ambiente digital à sua volta, com o desenvolvimento, o nível de penetração do digital no próprio país, enquanto nas consequências nós temos questões relacionadas com porque é que ter habilidades digitais ajuda à aprendizagem, qual é a relação entre as habilidades digitais e as aprendizagens, qual é a relação entre as habilidades digitais e o risco de ter danos severos, qual é a relação entre competências ou habilidades digitais em relação à participação cívica. Portanto, como eu dizia, há muito mais estudos sobre aquilo que ajuda, que pode contribuir para as habilidades digitais do que a jusante sobre as suas consequências. Um aspecto que é muito importante é que a maior parte destes estudos tem como base respostas dadas pelos próprios adolescentes. Apenas cerca de um terço tem métodos de procurar conhecer quais são as competências digitais através de provas de desempenho que implicam exatamente tarefas que permitam ver se o adolescente ou a criança é realmente capaz de fazer uma determinada tarefa que é proposta. E isto é um aspecto importante porque quando o nosso conhecimento assenta no que eles nos dizem, nós temos um grau muito relativo de conhecimento sobre esse próprio conhecimento, digamos. Uma outra frente que fizemos foi ouvir o que é que jovens e especialistas na área do trabalho e do emprego nos dizem sobre o que é que consideram que são competências digitais necessárias no presente e no futuro. Fizemos mesas redondas em 3 países, Finlândia, Bélgica e Portugal. Ouvimos 48 participantes entre os 12 e os 17 anos e uma conclusão que estas mesas redondas, estes debates,
mostraram é que os adolescentes destas idades têm dificuldade em definir o que é que são as habilidades digitais, o que é que são as competências digitais. Tendem a associar níveis baixos de habilidades digitais aos adultos, sobretudo às pessoas maiores. Têm muito mais presente um discurso virado para as preocupações com os danos, portanto, ser competente é ser capaz de não correr riscos, e falam muito pouco daquela dimensão da definição das competências, das habilidades, que é o tirar partido das oportunidades. Portanto, esta tendência para reproduzir um discurso muito virado para as preocupações, podemos perguntar se é um resultado do que eles realmente experimentam ou se é uma consequência do discurso mais geral, daquilo que ouvem na escola, ouvem nas redes sociais, ouvem em casa com os pais. Outro aspecto que sobressaiu destas mesas redondas é a preocupação que eles têm com situações que se relacionam com a comunicação e a interação com as pessoas da sua idade, com os seus colegas, com os seus amigos. Muitos mal-entendidos, muitos problemas de comunicação. Quando fomos ouvir 34 especialistas da área da educação e do mercado laboral, nestes 6 países onde está a ser feita o estudo longitudinal, em 3 vagas de encuestas, de questionários, nós encontramos um discurso diferente. Os especialistas destes países, que são países com graus diferentes de penetração do digital, todos eles salientam a importância crescente das competências digitais para que estes jovens tenham sucesso quando entrarem no mercado de trabalho, para que tenham a capacidade de enfrentar tarefas e atividades diárias, para que tenham uma capacidade também para intervir a nível da sua participação política e social. Mas também encontramos nestas conversas, nestas entrevistas com os especialistas, o reconhecimento de que, mesmo dentro de cada país, há diferenças nas competências digitais, portanto, não são só entre os vários países, no interior de cada país há diferenças, e as desigualdades sociais e digitais continuam a ser problemáticas. Também foi referido que a escola, o sistema de educação formal, tem um papel-chave para apoiar o desenvolvimento das competências digitais, mas não se pode pôr todo o peso na escola, porque não é suficiente. A escola não pode ser a resposta para tudo, embora seja um pilar muito, muito importante. Tem aqui do meu lado direito 2 reportes, 2 relatórios sobre este trabalho das entrevistas, que poderão depois também consultar, também estão disponíveis no site. Com base na análise dos estudos e com base nesta auscultação, neste ouvir jovens e ouvir especialistas, nós construímos um marco conceitual para aquele propósito de medir as habilidades técnico-operativas e as habilidades transferíveis de uma forma sustentada. E então nós construímos um quadro que tem aqui uma imagem, parece um templo da Grécia, não é? Que se baseia na ideia de que há 4 grandes áreas de competências digitais. As competências tecnológicas e operativas,
as competências de navegação e de processamento da informação, as competências de comunicação e de produção de conteúdo, as competências são estas 4, portanto, tecnológicas, processamento de informação, comunicação e interação, criação e produção de conteúdo. E cada um destes conjuntos inclui dimensões funcionais e dimensões críticas. Uma dimensão funcional é um saber fazer de ordem operacional, por exemplo, a saber que quando estamos numa situação de comunicação, numa plataforma, por exemplo, numa sala de aula, em que estamos a ter aulas à distância, os microfones estão desligados por uma questão de ruído, não é? Ou sabermos descarregar uma fotografia. Portanto, este tipo de competências são competências de ordem funcional. As competências de ordem crítica são aquelas competências que exigem que nós pensemos nas consequências daquilo que estamos a fazer online e como vamos fazer uma determinada atividade para conseguir o melhor resultado. Nós produzimos no projeto também relatórios, neste relatório que está aqui, e este relatório contém as perguntas que nós usamos nos nossos questionários, as perguntas sobre habilidades digitais e conhecimento da informação digital, estão traduzidas em 7 línguas, em 7 idiomas, incluindo o inglês e o português. Portanto, este é um recurso que, se desejarem, podem também consultar e usar com a devida identificação. Resultados da primeira vaga. Estes primeiros questionários foram feitos na primavera de 2021, nestes 6 países. E o que é que nós observamos? Com base naquilo que são os autoinformes, portanto, as respostas dos próprios adolescentes, eles tinham que responder a um conjunto de 24 questões sobre como é que, em relação a cada questão, se sentiam que que as sabiam fazer bem ou não, ou mais ou menos, ou tinham dificuldade. E olhando aqui para as respostas das competências organizadas por aqueles 4 grupos que eu referi, as respostas daqueles que disseram que sabiam fazer muito bem, que é o tal nível alto que aparece aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos que nos 6 países a gradação, digamos, a escada das competências é exatamente igual. Em primeiro lugar, todos colocaram como tendo o maior domínio das competências de comunicação e interação, com valores que são liderados na Finlândia. Segue-se Portugal, segue-se a Itália e a Estónia, e um pouco mais atrás a Alemanha e a Polónia. Em segundo lugar, vêm as competências técnicas e operativas, com valores onde novamente também se distingue a Finlândia. Aliás, a Finlândia aparece com valores mais elevados no geral do que os outros países em relação a cada uma destas competências, mas o que interessa aqui ver é que o quadro claramente aponta que o seu grau de maior confiança nas suas competências vai para as competências de comunicação e interação, estão relacionadas com as atividades que eles mais fazem nas redes sociais, e o grau menor de competências, portanto, aquelas onde eles se sentem menos confiantes, menos capazes, são as competências de criação e de produção de conteúdo e, sobretudo, no nosso caso, isto gera também uma particular atenção, porque faz muito parte do currículo da escola e de uma maneira transversal,
as competências relacionadas com a navegação e o processamento de informação, com valores que estão na casa dos 30% em quase todos os países. Isto foi o que eles nos contaram em relação ao saber fazer muito bem. Um outro desafio foi eles avaliarem certas afirmações, se eram verdadeiras ou não. E essas declarações tinham a ver com conhecimentos de como é que funciona o contexto do digital. Tem aqui quatro questões que, tal como os adolescentes, cada um de vocês estará certamente a pensar se elas são verdadeiras ou não são verdadeiras, não é? O que aparece primeiro na pesquisa, nas busquedas, é a melhor fonte de informação. É verdade, não é verdade? Todos obtêm a mesma informação quando vão fazer pesquisa online. Partilhar uma publicação pode ter um impacto negativo nos outros. Quando abro as redes sociais, a primeira publicação que vejo é a mais recente de um dos meus contactos. Eu trago-vos aqui os resultados de Portugal, que, como vimos, a seguir à Finlândia, é o país onde os adolescentes mais reportavam a confiança nas suas competências, nomeadamente destacando as comunicacionais. E temos aqui duas da ordem da comunicação e duas da ordem da pesquisa de informação. Se tivéssemos um contexto mais interativo, eu pediria para fazerem hipóteses, mas como não temos neste contexto, eu vou apresentar já os resultados. E os resultados são estes. Apesar deles se dizerem muito competentes nas competências de comunicação, menos de um quarto, identificou como falsa a ideia de que quando abrem as redes sociais, a primeira informação não é necessariamente a mais recente de um dos seus contactos. Portanto, esta é uma declaração falsa. Todos obtêm a mesma informação quando realizam pesquisas em linha, é também uma afirmação falsa, e só 47% identificaram que é falso. O que aparece primeiro nas buscas não é sempre a melhor fonte de informação, só 39% identificou que era falso, e menos de metade identificou como verdadeiro a que partilhar uma publicação pode ter um efeito negativo nas outras pessoas. E estes resultados mostram que há uma grande necessidade de capacitar os jovens, os adolescentes, com quem este projeto está a trabalhar, no sentido de eles terem consciência, tanto a nível das competências informacionais como comunicacionais, do que é que realmente é o mundo digital. Para acabar, queria dizer-vos que estes materiais deste projeto, portanto, no nosso site podem encontrar notícias, relatórios, blogs, recursos, está à vossa disposição. Podem também, se quiserem, seguir o projeto nestas redes sociais. Se quiserem enviar-nos, ficarem associados às nossas mailing list, podem mandar uma mensagem para este endereço. A mailing list dá acesso a receberem 2 vezes por ano a newsletter com as notícias do que é que estamos a fazer nos vários estudos que estão a ser feitos ao longo destes 4 anos que vai durar o projeto. E, pela minha parte, graças, obrigada pela vossa atenção.
Para cerrar este webinar tenemos la participación de la doctora Isabel Pávez, que es profesora asociada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Chile. Ella es doctora en Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science y máster en Antropología de la Universidad de Chile. Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre inclusión digital en poblaciones vulnerables con foco en la ruralidad. Actualmente es investigadora principal en el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y del Núcleo Milenio para el estudio de la política, opinión pública y medios en Chile. Además de su labor académica, también se ha desempeñado como consultora de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y la UNESCO. La intervención de la doctora Pave tiene por título El factor escuela. La falta de educación en TIC dificulta la inclusión digital de niños rurales en Chile. Nos comentaba, como resumen de su intervención, pues que desde finales de 2020 ha estado trabajando en un fondo de investigación como investigadora principal sobre el rol de las TIC en niñas rurales. La pandemia ha sido un tema muy relevante y cuenta con datos recolectados con 32 entrevistas y observación participante, donde han participado niñas, sus madres, profesor jefe y directores de establecimientos educativos. Si bien el principal foco es el estudio de la observación de un ordenador con acceso a Internet, que es gratis para niños vulnerables entre 11 y 12 años en todo Chile, el contexto pandémico le ha permitido indagar cómo las escuelas se han enfrentado a los cierres por cuarentenas, el rol de las tecnologías, tanto en la educación de los niños, la organización de material y cómo la salud emocional de alumnado y de docentes es un factor a enfrentar. Estos datos permiten además discutir las brechas rurales urbanas, pero sobre todo la escasa preparación en tecnologías de toda la comunidad educativa, principalmente de los y las docentes. Así que, doctora Pávez, cuando quiera, estamos deseando escuchar su intervención. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder presentar estos resultados preliminares de este estudio en una audiencia como esta. Mi presentación se titula El factor escuela, cómo el acceso a smartphones, pero la falta de educación de habilidades TIC dificultan la inclusión digital de niños y niñas rurales en Chile. Este estudio está siendo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y tiene por objetivo la inmersión, en la medida de lo posible, en las comunidades educativas vulnerables y el rol de las tecnologías, en especial en estudiantes de séptimo grado, que es cuando en Chile estos estudiantes debieran recibir un computador por parte del Estado. Digo debieran porque la pandemia obviamente ha sido un obstáculo para esta política pública. Sin embargo, en este año de trabajo de campo hay otros elementos que son necesarios para el análisis y son los hallazgos que me gustaría compartir con ustedes hoy. Para empezar, entonces, comenzaré por comentarles un poco sobre el contexto. Si puedes pasar a la siguiente. En Latinoamérica, la desigualdad estructural y digital es uno de los aspectos más característicos de la región. Y los sistemas educativos, sobre todo en zonas rurales, juegan un rol clave. Los poblados, por ejemplo, se organizan en torno a las escuelas, en zonas vulnerables, y es allí donde los niños reciben, por ejemplo, alimentos como desayuno y almuerzo, además acceso a tecnologías y habilidades digitales. Sin embargo, quizás lo más importante del contexto es establecer la tremenda responsabilidad de la escuela como un actor social clave en las oportunidades presentes y futuras de los niños y niñas, sobre todo en aquellos más vulnerables. La siguiente, por favor. Dentro de esta comunidad, los profesores son su alma. No basta con tener la infraestructura de los computadores, sino hay detrás de ellos docentes comprometidos con habilidades digitales que les permitan a sus alumnos alcanzar resultados concretos. Los estudios así lo indican, y es que hay una relación directa entre el desempeño de los profesores con la experiencia y los aprendizajes de los niños y niñas. Lamentablemente en Chile, si bien hay muchas políticas públicas que apuntan a conectividad digital,
El gran talón de Aquiles se encuentra en la precariedad de la formación en TIC de los profesores. Por ejemplo, en el estudio Kids Online Chile se vio que el 57% de los estudiantes nunca o casi nunca han hablado con sus profesores sobre lo que hacen en Internet. Y solo un 33% reportó que sus docentes los han ayudado cuando han encontrado algo que los perturbó en Internet. Además, 1 de cada 4 afirma que sus profesores los animan a explorar y aprender cosas en línea. Solo 1 de cada 4. La siguiente, por favor. Y ya que este estudio es sobre poblaciones rurales, no puedo dejar de comentar esta otra brecha. Geográficamente, la región es muy compleja. Montañas y clima adverso les juegan inevitablemente en contra a las iniciativas de conectividad. Me gustaría aclarar que no hay una falta de interés o preocupación por el tema. De hecho, hay un real conocimiento y diagnósticos de la necesidad imperante de apoyar digitalmente a las poblaciones rurales latinoamericanas. Sin embargo, continuamos con inequidades. Por ejemplo, un habitante urbano tiene entre un 15 y un 41% más de posibilidades de conectarse a Internet que uno rural. Y en Chile, solo 3 de cada 10 hogares rurales tienen acceso a una computadora, mientras que en un hogar urbano es 6 de cada 10. Además, son poblaciones que están muy acostumbradas a los trabajos manuales. Esto implica que tienen mucho menos tiempo de exposición y experiencia a dispositivos más complejos que los celulares, como lo son los computadores. Y eso tiene directa incidencia en su nivel de habilidades digitales y también cómo eso va penetrando en la familia. La siguiente, por favor. Y en todo este interesante escenario tenemos la pandemia, que ha sido un verdadero acelerador inesperado de los procesos digitales a nivel mundial. Chile tiene el récord de ser uno de los países del mundo que por más tiempo cerró sus escuelas, al menos un año entero de forma obligatoria, que fue el 2020, y de forma parcial o voluntaria el año 2021. Entonces, a la fecha, tenemos niños y niñas que llevan 2 años sin ir al colegio. Los cierres fueron, como en otras partes del mundo, primero temporales y luego se empezaron a hacer más permanentes, donde la incertidumbre era la tónica. Sin embargo, ¿qué haces cuando tu responsabilidad no es solo con la educación, pero también con la alimentación de los niños? Y ahí se desencadena una serie de elementos que en las zonas urbanas se ven como obvias, pero en las rurales no lo son. Por ejemplo, la calidad de la señal, que es inestable e insuficiente. Los dispositivos, por ejemplo, muchas veces móviles, con baja capacidad o desactualizados, que no permiten entrar a plataformas educativas o a Zoom. O también las precarias habilidades digitales de los niños y sus padres, para poder buscar, descargar, utilizar herramientas más allá de las redes sociales. Entonces, el sistema completo en estas zonas rurales queda en jaque. La siguiente. Vamos a analizar este caso de inclusión digital desde un enfoque que permita ver el rol de los distintos actores y de la comunidad como un todo. Para eso tomo parte de la literatura en comunidades de práctica. Esto porque las circunstancias permiten estudiar un fenómeno donde se ve un aprendizaje colectivo en un dominio que es compartido del esfuerzo humano. Entonces, existe un grupo conectado por un interés común, es decir, proveer herramientas y educación en tiempos de pandemia, y donde cada actor, tales como directivos, docentes, padres y alumnos, juegan un rol específico en un ambiente con relaciones estructuradas. Esto permite explorar, entre otros aspectos, la identidad del colectivo, cuáles son las dinámicas, cómo se aproximan a las dificultades y cuáles son las prácticas que nacen desde sus experiencias particulares. La siguiente. ¿Pasa aquí? No sé. No sé. Ay, pues perdona, ¿eh? Metodológicamente, para esta parte del estudio, se tomó la decisión de una aproximación cualitativa, es decir, que le dé voz a los participantes y la posibilidad de que el contexto propio de cada comunidad permita explicar algunas de las decisiones que ellos van tomando. Entonces trabajamos con 4 escuelas rurales con alto nivel de vulnerabilidad, con un indicador establecido oficialmente por el Estado. Se hicieron entrevistas en triadas, donde participó un alumno, su apoderado y su profesor jefe.
En una segunda ronda, y según la necesidad que indicaron las circunstancias, se incorporó la entrevista con los directivos de las escuelas. Este trabajo se hizo con niños entre 10 y 12 años, que cursaban séptimo grado, porque se supone que ahí es cuando recibían un computador por parte del Estado. Pero lamentablemente esto por la pandemia se vio retrasado y lo recibieron solo a final de año, en diciembre. En la siguiente, aquí les puedo mostrar algunos de los aspectos más característicos de estas escuelas, donde como pueden ver tenemos localidades que van desde los 150 habitantes a una de 3000, pero el distintivo común son las actividades manuales y el poco acceso que hay a educación en términos de cantidad de escuelas disponibles. En la siguiente pueden ver a los participantes. Los nombres han sido cambiados por un tema ético, pero vale reconocer que esto tiene una cierta perspectiva de género, porque todos aquellos que se identificaron como apoderados o responsables de los alumnos y alumnas son las madres. Y esto es algo que también va en concordancia con la literatura. El matriarcado en la familia rural, donde la mujer está al cuidado del bienestar de los hijos en todo sentido. Y también donde hay familias donde son monoparentales, donde es la mujer la que está a la cabeza. Y ahora podemos pasar ya a los resultados de algunos de los hallazgos. Bueno, lo primero tiene que ver con la penetración de los móviles inteligentes, tanto en niños como en adultos. Desde antes de la pandemia, ya era muy común que los niños desde los 8 años tuvieran su propio celular, muchas veces reciclado por sus padres y cambiaban de modelo, o en otros casos nuevos, como regalos de Navidad o de cumpleaños, que era lo más pedido por los niños. Esta característica llevó a los participantes a describir a los niños y niñas como nativos digitales, es decir, esta idea de expertos, porque tienen acceso 24/7 a un móvil. Entonces es como los niños saben. Muchas veces, de hecho, tienen más tiempo y experiencia que sus padres, porque tienen más tiempo usando el dispositivo. Sin embargo, los conocimientos son bastante limitados y operacionales a redes sociales. Entonces llega la pandemia, un contexto adverso, y queda en evidencia esta falta de habilidades. La siguiente. Quizás de todos los testimonios, esta cita de un profesor es la que mejor ejemplifica esta situación. Este docente nos cuenta que ve a todos los niños usar celular y que es obvio para él que el acceso a tecnología está cubierto. Pero hay otros aspectos que a él le preocupan, como por ejemplo el uso de herramientas manuales. Y sabe que ese tiene un efecto tremendamente necesario en un contexto rural. Entonces, sin anticipar este escenario digital adverso, él cambió, por ejemplo, parte del currículum y priorizó en función de la vida diaria de estos niños. La siguiente. Si bien esta situación es la más extrema, sí se ven los docentes y en sus testimonios, junto con la pandemia, esta idea de que el espacio de enseñanza en tecnología está tremendamente limitado y desactualizado en el currículo. Además, los intereses de los niños van por otro lado. Y el tiempo que le dedican en sala es muy poco, solo 60 minutos a la semana, donde los profesores contaban que muchas veces usaban al menos 10 minutos a trasladar a los alumnos a salas con computadores, además de todos los problemas de señal que ya hemos comentado antes. La siguiente. Entonces, es aquí cuando los profesores se comienzan a dar cuenta que los niños son hábiles en lo que les interesa, como por ejemplo jugar o acceder a redes sociales, sobre todo desde celular. Pero ¿qué pasa con otros aspectos, como por ejemplo usar un procesador de texto, aprender a buscar y evaluar fuentes en Internet, entender el lenguaje digital? Y los docentes hablan de la impotencia de estar desde el otro lado de la pantalla y no poder guiar a sus alumnos y alumnas. Por ejemplo, para descargar Zoom, cómo usar Google Meet o cómo usar aplicaciones como Classroom. La siguiente. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo actúa la comunidad ante esto? Porque recordemos que las escuelas son verdaderas instituciones rurales donde la necesidad y responsabilidad de entregar conocimientos y alimentos continúa. Y aquí surge WhatsApp como una herramienta clave, puesto que es la red digital con mayor presencia en todos los grupos, docentes, apoderados, directivos, alumnos, incluso entre los más vulnerables. A través de esta red se comienzan a organizar y a entregar además instrucciones, hacer reuniones de apoderados, crear grupos, entre otras iniciativas. Incluso hay docentes que crean cápsulas de video con instrucciones para alumnos apoderados de cómo descargar Zoom o cómo usar algunos de los portales educativos.
En tanto, las escuelas siguen con su otra responsabilidad, entonces muchas de ellas optan por entregar semanalmente una caja de alimentos y guías de trabajo a sus alumnos. Acá las municipalidades, por ejemplo, les pasan vehículos y alguien que maneja, y son los docentes los encargados de armar las cajas de alimentos, imprimir y distribuir guías e ir hogar por hogar con el desgaste que eso implica. En algunos casos, el vehículo municipal no puede llegar hasta los hogares de los niños por las dificultades geográficas. Entonces los padres caminan hasta 1 kilómetro para salir a su encuentro. Y todo esto está coordinado por WhatsApp. La siguiente. Finalmente, hubo realmente un intento por sumarse a las clases online. Esto es algo que para los niños y niñas de zonas urbanas era obvio. Sin embargo, para los rurales seguían existiendo las dificultades. Por ejemplo, los niños pequeños encontraban confuso estar frente a una pantalla tanto tiempo y el celular, por su forma, era muy poco atractivo. Habían problemas de conectividad y de señal que afectaban y estresaban muchísimo a los profesores tanto como a los alumnos. O profesores que tienen hijos, entonces además deben atender múltiples necesidades de conectividad con limitados dispositivos. Padres que salían a trabajar igual, entonces los niños quedaban solos o al cuidado de otros pequeños. Y aquí las niñas son las que se ven más afectadas, porque por esta tradición más machista, son ellas las que quedan a cargo de las tareas domésticas, por sobre los niños. También había familias donde, muy pocas, pero también había familias donde había niños que se quedaban sin dispositivos o sin ayuda en el día para conectarse. Entonces los profesores, por ejemplo, algunos cambiaron horarios de clase para las 7 de la tarde, de manera de asegurarse que hubiera ayuda de un adulto. O había docentes que comentaban que padres se sobreinvolucraban haciendo tareas o tomando test por sus hijos para subir las calificaciones. Todo esto además de las consecuencias devastadoras que puede tener a nivel emocional y social de no ir a una escuela por 2 años. En la siguiente diapositiva podemos ver el testimonio de 2 madres que refleja de alguna manera la desesperación que se transmitía en el ambiente, porque los apoderados estaban involucrados y estresados, así como los niños y niñas. Se trata de una tarea de la comunidad donde deben ir haciendo y encontrando ajustes para cada una de las situaciones, para las distintas edades y con realidades que si bien son muy vulnerables, también son dispares. Entonces esta idea de ir ajustando las herramientas tecnológicas a las realidades de los alumnos y de los docentes fue un gran desafío. Y ahora vamos con las conclusiones. Algunas de las que se pueden obtener en esta primera parte del estudio, y es que efectivamente hay un tema emocional y de supervivencia por esta necesidad de los alimentos que es clave y transversal a la situación. Los autores Miller y Slater dicen que para entender los usos de la tecnología no hay que comenzar en la tecnología, hay que comenzar en las personas. Y creo que en este caso se aplica a la perfección. Porque si involucramos en el análisis del uso de TIC la relevancia de la educación, la relevancia de la escuela como una institución social en los mundos rurales, pero también la importancia que tienen otros aspectos como la entrega de alimentos o el apoyo emocional que entregan los profesores, entonces podemos entender desde dónde nacen estas prácticas en estas comunidades educativas en pandemia, donde podemos ver que el rol de WhatsApp para organizar el trabajo y brindar orientación y ayuda educativa es clave. Pero por sobre todo cómo cada comunidad enfrenta situaciones que van más allá de lo académico y que necesita de su atención, y cómo lo enfrentan desde elementos que tienen a la mano, que son tecnológicos y que son parte de su día a día, con todas las limitaciones que eso tiene. Entonces la tecnología es uno de estos elementos que nos ayuda a entender el rol de las TIC, pero de alguna manera no es normativo o como es utilizado en zonas urbanas, sino que de acuerdo a sus capacidades, posibilidades y necesidades en el entorno rural. Por último, y esta ya es la siguiente, se abren nuevas discusiones y se reaniman otras. Por ejemplo, la necesidad de educación digital en computadores y no solo, por ejemplo, desde smartphone. No confiar que la brecha digital se soluciona con señal, la que es muchas veces inestable, y con acceso a dispositivos si no está el tiempo y la disposición para educar en TIC a los niños y niñas. El fantasma de los nativos digitales, que los niños parecen expertos, hasta que llega una pandemia y nos muestra las debilidades y vulnerabilidades del sistema completo. Y bueno, recalcar finalmente que este estudio no es representativo, sin embargo, sí permite discutir cómo la inclusión digital es un proceso que es multidimensional
que necesita de estos distintos actores y elementos y basado en los contextos particulares de los usuarios para entender finalmente sus accesos y usos. Eso. Creo que en la última dejo mi mail, mibebes@wonder.cl, en caso que haya alguna duda o consulta, también feliz de atenderla. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto les haya parecido útil e interesante.